Lo que tenemos que hacer ahora es no solo tener políticas contracíclicas, sino que tenemos que cambiar el enfoque. La desaceleración se ha venido porque hemos puesto todos los huevos de la gallina en una sola canasta, que son los recursos naturales. Los recursos naturales te generan un crecimiento y un progreso que no es sostenible, no es duradero. Los crecimientos que son duraderos en el tiempo son los que se basan en el talento de las personas, no si es que tienes una mina. El talento de las personas es lo que hace que tu progreso se pueda mantener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en las personas. El problema del Perú es que en los últimos 30 años no se invierte en las personas. Dime, ¿hay una reforma educativa? ¿Tenemos servicios de salud? ¿Tenemos simplificación de trámites para que nos hagan la vida más sencilla? ¿Hay lucha contra la seguridad ciudadana? ¿Cómo está la seguridad jurídica? Nada de eso importa en el Perú. Lo que importa es que el proyecto minero vaya. Y nos dicen que si la mina se friega, o mejor dicho, si la mina se cierra, todos nos fregamos. ¿Cómo puede un país sostenerse en una situación de ese tipo? En términos de estrategia general de desarrollo, ¿qué papel le asignas a la minería? A ver, nuestro enfoque es un enfoque que responsabiliza al chorreo de la situación en la que estamos pasando los peruanos. Nuestro diagnóstico es que hemos avanzado y que hemos progresado, pero progresamos muy lento, Jaime. Todo en el Perú es difícil. Vivir en el Perú es muy complicado porque todo es engorroso, todo es lento, todo es burocrático. Y el responsable es el chorreo. ¿Y el chorreo por qué? Porque el chorreo es un enfoque que nos dice que el progreso para todos comienza desde arriba. Porque la gran inversión genera los empleos, los ingresos, reduce la pobreza. Y yo no creo eso. Yo creo que el chorreo lo que ha ocasionado... Porque ¿tú no crees en la inmensa palanca que significa la minería para el desarrollo del país? No, no he dicho eso. Lo que Sí, yo he dicho... Estás diciendo que las grandes inversiones eso es equivocado. No, yo no he dicho eso. Lo que he ¿Tú dicho... estás con los antimineros? No, en absoluto. En absoluto. ¿Qué piensas que Tía María debe salir o no? Yo pienso que debería de salir con las condiciones adecuadas. ¿No son adecuadas en este momento? No, yo creo que las dos condiciones adecuadas son, primero, que cumpla con las regulaciones ambientales y lo segundo es que tenga una buena relación con la comunidad. Y lo que ha pasado con Tía María, que es un proyecto que debería avanzar, es que hay 138 observaciones de las Naciones Unidas que se presentaron al gobierno peruano y todavía no sabemos cuál ha sido el destino de esas 138 observaciones. Pero hay un segundo estudio de impacto ambiental que se hizo y que absuelve las observaciones. Es decir, las observaciones acabaron con el primer estudio de impacto ambiental. A ver, pero hay un segundo que ya se supone que ha absuelto esas observaciones. Sí, hay un segundo estudio que dice que ha absuelto las observaciones, pero no se ha mostrado la información específica en cada una de las observaciones. Entonces yo creo que si el gobierno efectivamente lo hubiera hecho, creo que sería bien que lo mostrara a la población. Es una gran oportunidad, porque lo que se están quejando es que, oye, ¿qué pasó con las observaciones? Que todos nos pusimos de acuerdo. Entonces, si el gobierno realmente las ha incluido, como dice el ministro, es una extraordinaria oportunidad de mostrarlas y de mostrarlas a todos. Y si eso se cumple, yo creo que Tía María está en condiciones de... Pero la principal observación era el problema del agua. El agua que se iba a tomar agua del río. Ahora va a ser agua desalinizada con un ducto que lleva el agua a 800 metros adentro del mar. Esa era la principal, en realidad la gran observación. Sí. Eso ya se resolvió. Y en fin, habría que... Pero nosotros no estamos en contra de la gran inversión. Lo que estamos diciendo es que la obsesión exclusiva con la gran inversión nos está quitando foco de lo más importante. Exclusiva no, pero lo que pasa es que lo que hay es una obsesión contra la gran inversión. No hay una obsesión a favor de la gran inversión, hay una en contra, que es la que gana, además. Digamos, es la que simplemente termina siempre imponiendo sus condiciones, ¿no? Yo creo que todas las partes, en lugar de usar la razón, creo que están utilizando consignas. Y creo que lo importante es que todos dialoguemos y que resolvamos estas inquietudes. Yo te aseguro que si se da transparencia en estas 138 observaciones, estoy seguro que se va a destrabar. Creo que esto va a generar más violencia y esto puede... ¿Pero cuánto conoce usted del problema de Islay? Lo conozco lo suficiente como para tener el sentido común de saber que esto va a generar más violencia y esto se puede desbordar fuera de Arequipa y lo que vamos a conseguir son más muertos, son más heridos y vamos a lamentar que nadie va a ganar de esto.
Acá hay que actuar de una forma inteligente. ¿Cuál es esa forma inteligente? La forma inteligente es primero entender lo que ha pasado en los últimos días. El Frente de Defensa ya dejó de liderar las protestas y ahora son los extremistas los que lo están haciendo. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Primero, Le pongo los extremos. Hay que sacar al ejército, a la policía y replegarlo en sus cuarteles y dejar que los violentistas y los terroristas tomen las carreteras. a ver, Freddy, quiero continuar con esta argumentación. El gobierno en los últimos días ha cometido 2 errores. El primero, un mensaje a la nación que no tiene ningún contenido, no tiene ninguna claridad y no tiene ninguna decisión. Y eso, en lugar de ayudar, ha elevado los ánimos de los que están protestando. Y en segundo lugar, el segundo error que ha cometido es tratar de imponer el diálogo en donde no existen las condiciones para el diálogo. Y además, ¿sabe lo que ha hecho? Ha dicho que da 60 días, una pausa, para poder retomar el diálogo. Él no ha dicho, el presidente no ha dicho Bueno, eso. la empresa privada. Y ese es otro error, porque en 60 días es un periodo demasiado Por corto supuesto, para por sanar un supuesto. montón de cosas que han ocurrido. Por supuesto. Si uno mantiene las Fuerzas Armadas y declaras el estado de emergencia, vas a generar más violencia porque los que tienes al otro lado es gente que no quiere conversar, no quiere dialogar y lo que quiere es pelear. Vuelvo a preguntar, doctor. ¿Qué hay que hacer? Lo que yo Eso. haría es lo siguiente. Primero, retiro las Fuerzas Armadas. Primero. Y segundo, hago que el Poder Judicial comience a hacer procesos legales, caso por caso, contra cada uno de los que está inspirando y los que está haciendo y movimientos de todos los extremistas. Pero más allá de los 4 identificados, por favor, doctor Guzmán, no hay gente que se muestre, por lo menos para identificar, o todos están con los rostros descubiertos. Estamos regresando a los 80, a los 90 que tenemos el terrorismo. Freddy, ¿sabes cuál es el problema? Que para poder identificar a esas personas necesitas 2 cosas, inteligencia y operadores políticos. Y esas 2 cosas no las tiene el gobierno, Bueno. porque no tiene un plan y lo hace de una forma improvisada. Perdóneme, por favor, tengo que hacer una pausa. Por favor. Coincido con usted, doctor Guzmán, cuando dice que no tiene operadores políticos y probablemente el sistema o servicio de inteligencia evidentemente tampoco está funcionando. Pero ya están utilizándose mecanismos, instrumentos, armas que utilizó el terrorismo en los 90. Así es cierto. Y ese es el tipo de consecuencia al que llegamos cuando no tenemos ninguna política planificada ni preventiva. Y yo quiero comentarte cómo esto se hace en otros países y cómo debe hacerse en el Perú. El Perú no es el único país en donde hay conflictividad social, no es el único país en donde tiene una geografía tan compleja y donde hay proyectos mineros. Lo que se hace es se crea una agencia de política preventiva, en donde tiene inteligencia, procesamiento de información, mesas de desarrollo y operadores políticos que se adelantan, Freddy, años atrás a que hay una conflictividad. Cuando uno identifica puntos en donde la gente tiene malestar por algún proyecto, el Estado se adelanta y actúa con una actividad preventiva. Entonces, lo que ocurre al final, cuando algo arde en llamas, es la minoría, es justamente el error estadístico. En el Perú, hasta el año 2011, existía una oficina de conflictos sociales. Eran 30 personas que actuaban de una forma totalmente reactiva. Cuando pasaba algo, iban corriendo a ver qué solucionaban. Los bomberos. El 2011 se diseñó normativamente y se aprobó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que tenía la intención de tener todos estos elementos y comenzar a hacer las cosas como se deben hacer en el Perú. Yo estuve ahí, yo era secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, a mí nadie me lo contó. ¿Cuál es el problema entonces? No tiene presupuesto. ¿Con qué premier estuvo usted? Juan Jiménez. Ya. ¿Cuál es el problema? No tiene presupuesto, no tiene cuadros, no tiene dinero para la inteligencia y lo más importante es que no hay voluntad política. El presidente de la República tiene que liderar esa Oficina Nacional de Diálogo. Entonces, sin política preventiva, venimos ahora a quejarnos por lo que sucede. El problema de Tía María, ¿cómo lo solucionaría si estuviera usted en el poder? Dando información con toda la transparencia del caso. Nosotros venimos diciendo que nosotros creemos en la minería, creemos en la nueva minería, que es la que cumple solo 2 requisitos: proteger el medio ambiente y relacionarse bien con sus comunidades. Analicemos Tía María en ese contexto. Tía María ha tenido un primer estudio de impacto ambiental que recibió 138 observaciones de las Naciones Unidas, porque el gobierno se lo pidió a las Naciones Unidas. Hay un segundo estudio en donde no sabemos si las observaciones han sido incorporadas. El gobierno dice que sí han sido incorporadas, entonces lo que debería de corresponder es que nos muestre que efectivamente todo está en orden para que calme un poco los ánimos de todos los grupos de interés que están alrededor. Si eso ocurre, Tía María debería de proceder. O sea, ¿usted no le cree al ministro Pulgar Vidal? No, no es que no le crea, pero lo que están exigiendo las comunidades es la muestra de que efectivamente las observaciones fueron incorporadas. Lo que hemos leído y escuchado es que los dirigentes
lo que exigen es que no haya proyecto, nada más. Yo no estoy de No acuerdo quieren con eso. dialogar. Ayer el ministro de Agricultura ha estado conversando con algunos de los dirigentes han salido y han dicho, no, el paro se va a radicalizar. Ellos no quieren sentarse a dialogar. ¿Cómo solucionar un problema así cuando la otra parte no quiere dialogar? Sí. Yo creo que los extremistas, los que se aprovechan de estas situaciones, se aprovechan porque el Estado comete errores. Se lo digo porque en campaña siempre es fácil no pelear con nadie, ¿no? Lo que hacen la mayoría de los candidatos es no pelear con nadie, pero la realidad está mandando y demandando, ¿no? Y entonces la cosa clara es que en este proyecto exactamente la otra parte no quiere conversar. Bueno, ¿Cómo solucionar un problema sí, así? primero, resolver estas dos condiciones. Que el estudio sea efectivamente transparente y donde se vean que todas las observaciones han sido incorporadas. Y cuando estas dos condiciones sean satisfechas, el Estado tiene que imponer el imperio de la ley. Esas son las dos últimas condiciones. Nosotros estamos a favor que los proyectos procedan cuando se cumplan estas condiciones. Hay un número que nadie mira y es el siguiente. De todos los proyectos mineros que hay en el Perú, solo el 6% tienen conflictos sociales. Eso te dice dos cosas. Que el Perú, no solo convivir con la minería es absolutamente factible, sino que lo hemos venido haciendo. Los problemas que ocurren son en la minoría de proyectos, porque hacemos las cosas a las patadas. Y la consigna ha reemplazado la razón, pero no solo en un campo, sino en los dos bandos. Y los problemas son del Estado. Lo que tenemos que hacer es transparentar la información y cuando los estudios de impacto ambiental sean absolutamente resueltos, el Estado ahí tiene que entrar aplicando el imperio de la ley, pero resolviendo esos dos temas. Rato mencionó algo relacionado al tema de la minería, por ejemplo, el tema de la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Siempre, aquí nada más pasa algo en la empresa prestadora de servicios de agua potable, Sedalip, la gente le tiene pavor al ingreso de la empresa privada. En Salaberry, el otro año se concesiona el puerto de Salaberry y los portuarios le tienen pavor porque dice que lo van a despedir y porque van a cambiar la configuración del puerto y que no va a ser el mismo puerto de antes. Es decir, la gente tiene una percepción negativa de entrada de la inversión privada. ¿Cómo? Que es primero imponer la inversión privada, comunicar los beneficios o replantear las condiciones que el Estado da. Necesitas un Estado fuerte. Mira, violentistas que vayan en contra de la inversión siempre van a haber. Han habido en el pasado, hay hoy día y va a haber en el futuro. Empresas privadas irresponsables o prepotentes va a haber todo el tiempo también. Pero ¿quién hace la diferencia? ¿Quién sí puede cambiar? El Estado. Si tú tienes un Estado fuerte, un Estado que regule adecuadamente y que mida los beneficios de una parte y la otra, la solución es una solución positiva. El problema del abuso de la inversión, el abuso, es un tema de ausencia del Estado. Tenemos que verlo de tal forma. Igualito, el abuso de los violentistas, por otro lado, porque hay que ser muy equilibrado, es también la culpa del Estado que no tiene presencia. Entonces, en el caso de la privatización o las concesiones y todo lo demás, necesitamos un Estado que proteja los derechos de los ciudadanos y que comunique, que informe, que dialogue. Algo que en el país no se ha hecho. ¿Y sabes por qué no se ha hecho? Porque no tenemos un arreglo institucional para gestionar los conflictos sociales. Es algo que nosotros vamos a crear. Una entidad que tenga inteligencia, que tenga operadores, que tenga mesas de desarrollo y que el jefe de esa oficina esté en el gabinete de ministros todas las semanas, reportando al presidente de la República y a todos los ministros todos los conflictos y todos los... ¿Qué va a pasar con la minería? Que siendo importante para nuestro país, se encuentra en un momento crítico por el tema de los precios a nivel internacional, porque China ha detenido también su crecimiento o lo ha ralentizado y eso nos ha afectado muy seriamente. ¿Qué va a pasar con esa recomendación que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, una declaración de principios, me parece, de diversificar nuestro aparato productivo para no depender tanto de la minería, que siendo importante, tiene que tener alternativas? En esos dos campos, ¿qué plantea? Miren, para ser muy directo en la respuesta, que es como quiero dirigir esta campaña, porque una campaña por la presidencia no es en el fondo sino una larga conversación con un país. Yo quiero dejar muy claro que la minería es un elemento fundamental de la economía del Perú siempre. La economía ha sido la columna vertebral. El expresidente de Chile, Salvador Allende, un héroe republicano de América Latina, dijo una vez, antes de ser presidente, el cobre
es el salario de Chile. La minería en el Perú ha sido siempre la columna, históricamente, desde siempre, en cualquier época del Perú, la columna vertebral. Pero lo que nosotros no podemos es tampoco creer que solo exportando metales vamos a desarrollarnos. Esta es una equivocación también. Ningún país se ha desarrollado. Hay países que han tenido recursos naturales y han sido desarrollados. Estoy pensando en Noruega con los hidrocarburos del Mar del Norte, Canadá o Australia, que son mineros también muy parecidos al Perú, y han usado la minería como una palanca de financiamiento, pero para una diversificación industrial precisamente. Lo que es inaceptable es, por ejemplo, la desnutrición infantil en el Perú. Hay departamentos, por ejemplo, Huancavelica y Cajamarca, y eso se amplía también a Pasco, se amplía a Ayacucho, se amplía incluso a La Libertad. Hay departamentos en donde 1 de cada 2 niños tiene desnutrición infantil. Hablamos mucho de la educación, elogiamos a los ministros de educación, hablamos de la universalización de la educación primaria, pero la vida de las personas comienza en el mundo prenatal y en los primeros 2 años de vida. El otro día estuve en el Foro Iberoamérica y aprendí algo que no sabía. Tú sabes, Patricia, que el cerebro humano nace con 300 gramos y a los 2 años tiene 1200. Si en esos 2 años se pierde el desarrollo del niño, no importa lo que hagas en la educación después. Bueno, tenemos que tener desnutrición infantil 0. Pero esta es una de las cosas terribles. ¿Y dónde son esas desnutriciones infantiles? ¿Cuáles son los 2 departamentos de mayor desnutrición infantil? Huancavelica y Cajamarca, departamentos mineros. En el caso de Huancavelica, además, es un departamento donde nace la energía eléctrica con el Mantaro. Eso es inaceptable. Uno de los puntos programáticos claves que tú anuncias es renegociar el contrato del gas. Es como afectar a la yugular de nuestro ordenamiento económico jurídico actual. Nos explicarás cuál es la propuesta respecto al gas después de la pausa. Y eso me lleva al tema del gasto. Me preguntabas por el tema del gas. Si tenemos poco tiempo, así que te agradecería. Lo reduzco muy. Es muy sencillo. Todo el mundo ha discutido en los últimos meses el lote 192. Mis asesores en hidrocarburos, que saben mucho del tema, me dicen que ese es un lote poco competitivo. Y hemos discutido el lote 192, pero no hemos discutido el gas del Perú, que es donde están los gruesos de los hidrocarburos. El Perú no participa en la cadena de valor de los precios. Tiene solamente una regalía sobre el precio en boca de pozo. Y ese fue un precio fijado durante el gobierno, desde el gobierno de Fujimori, para que permitieran cerrar ese proyecto. Proyecto que yo creo que es un proyecto importante para el país. Yo soy partidario de la extracción del gas y soy partidario de los polos petroquímicos. No estoy en contra de eso. Pero los precios que el Perú está recibiendo son precios inaceptables. No existe un precio mundial del gas. Depende de dónde esté el gas para saber cuánto va a valer al final el gas. Si uno tiene el gas en Qatar y lo vende en Nueva York, la boca de pozo tiene que ser muy barata para que pueda llegar a Nueva York. Si uno tiene el gas en Calgary, en Alberta, en Canadá, y exporta abajo nada más a California, que es la 6ª economía del mundo, tu precio puede ser mucho más alto. Pero lo que el Perú está recibiendo son centavos de dólar por cada millón de BTUs. El gas, y con esto termino, para que los oyentes sepan, no es sino calor. Por eso es que el grueso del gas en el mundo se usa para energía eléctrica. Y son millones de BTUs, que son unidades británicas de calor. Lo que nosotros recibimos son centavos. Si llego a la presidencia, yo voy a renegociar ese contrato. Muchas gracias. Sobre el tema minero, ningún país se ha desarrollado en el mundo solo sobre la base de materias primas. Esto no significa que el Perú tenga que penalizar, tenga que desconocer o tenga que dejar de explotar las materias primas, porque las materias primas son la ventaja competitiva del Perú. Es como que una vez dijo el presidente chileno Salvador Allende de Chile, dijo, el cobre es el salario de Chile. Vayan a los chilenos a decir que van a dejar de explotar cobre, matan Chile. De modo que la minería no puede dejar de usarse. La minería es una columna vertebral de la economía peruana. Y quienes no reconocen esto matan la fuente de financiamiento de cualquier tema de desarrollo. Hay muchos países, además, en el mundo, o bastantes países, que se han desarrollado sobre materias primas. Por ejemplo, Noruega es hoy día el primer país del mundo en desarrollo humano, sobre la base de los hidrocarburos del Mar del Norte. O países como Canadá o Australia, que son países muy parecidos al Perú de estructura minera. Entonces no se trata de desconocer las materias primas, pero ningún país, todos esos países que he mencionado, pusieron valor agregado a las materias primas. Entonces no existe ningún país que a largo plazo se haya desarrollado sin industrialización. Ahora, tú para industrializar un país
necesitas algo adicional o previo, que es un piso competitivo de energía. Tú tienes que tener energía barata y tienes que tener energía abundante. Y el Perú es un país en Sudamérica que es un país que puede tener esa energía barata y abundante. De modo que nosotros podemos transformar en 20 años este país. Evidentemente que en nuestro país hay una serie de conflictos sociales, ¿no? Y parten justamente del tema de las extracciones mineras y todo lo demás. En la eventualidad que Alfredo Benechea llegue al poder, vamos a ponernos en ese escenario, ¿cómo resolvería esta suerte de resistencia popular, o si se quiere regional, qué sé yo, a la ejecución de proyectos mineros que justamente Alfredo Benechea ha dicho, se requieren esos recursos? Yo te voy a poner un ejemplo. Para poder desarrollar otros proyectos. ¿Cómo sería? Bueno, a ver. Es que acá ha habido, no hay Estado. Ajá. Tú me hablas de protestas con la minería, fundamentalmente. Entonces resulta que un Ministerio de Energía y Minas. Acá hay muchos, el Estado no funciona por muchas razones. Por ejemplo, están enquistados en el Ministerio de Economía una pseudo-tecnocracia, que es la que decide qué se hace y qué no se hace en el Perú, sin criterio, y no hay encima un criterio político. ¿Y eso es hace mucho tiempo? Y eso es desde el fujimorismo. Por eso es que es una continuación de esto. Luego aparece un Ministerio de Energía y Minas en la que las comunidades no confían, porque creen que representa, y probablemente con razón, a los intereses de las compañías mineras. Pero luego aparecen también absurdos de compañías privadas a las cuales no hay un Estado que les pone una orientación y les pone firmeza. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas? ¿De dónde surgen los problemas en, digamos, Cajamarca, en Conga, o en Tía María, en Arequipa? Yo he visitado los dos sitios. O lo que ocurrió en Las Bambas también. Y Las Bambas es un fenómeno distinto. Sí, lo sé. Pero volviendo al tema de Conga, detrás de Cajamarca está el Marañón. Luego, si todos los ríos del sur del Perú, de Tacna, Moquegua y Arequipa, para volver al tema de Tía María, todos, el río, el Tambo, el Caplín, el Locuma, en fin, todos los ríos del sur del Perú, traen en conjunto 9 metros cúbicos segundo. Pero todos los días se evaporan del Titicaca una cantidad mucho mayor de metros cúbicos que le pertenecen también al Perú y que Bolivia ha firmado como Perú un acuerdo para que pueda usarse para Perú una parte de ellos. De modo que tú podrías traer, ¿por qué la empresa minera, en lugar de querer usar el río del Tío Tambo y perjudicar a los agricultores del Tambo, no hizo proyectos de este tipo? ¿Por qué la empresa Newmont o Yanacocha, Newmont es la accionista principal de Yanacocha, no hizo algo más global, macro e inteligente sobre el tema del agua en Cajamarca cuando el agua sobra? Estas son las cosas que se pueden hacer. Y si esto ocurre, y si además, y con esto termino, no le entregamos a una enorme cantidad, voy a usar una palabra muy dura que me dicen mis asesores que no debo usar, pero es la verdad, de cleptocracias, de mafias que se han organizado para robar el presupuesto público regional en muchísimas regiones. Ancash es un caso clamoroso, fue un caso clamoroso de esto, sino que usamos esos recursos para que lleguen realmente a la gente no solamente no va a estar en contra de los recursos naturales, sino va a estar a favor de los recursos naturales. Correcto. 3 minutos. Bueno, 3 minutos tenemos. Vamos a hacer cooperación popular para los distritos que están por encima de los 3.500 metros, para cambiar la genética de los embrios y permitirles una triplicación del Producto Bruto de ellos. O sea, no se olvida de la agricultura. La agricultura es un tema fundamental. Eso, no es la minería, simplemente. Es que no es una cosa o la otra, son las dos cosas. Y las dos cosas en muchos países van juntas. Esto es muy enfático. Yo soy un partidario de la minería. Yo no estoy de acuerdo con la izquierda, con parte de la izquierda peruana que creen que la minería, para empezar, es muy discutible si la minería es más dañina al medio ambiente que la agricultura. Existen muchísimos estudios sobre eso. Pero la minería... También, por otro lado, riesgoso presentar propuestas de reivindicación del lado de el papel del Estado, ¿no? La capacidad que tiene frente al capital en momentos, ¿no?, en que sabemos pues nuestra caracterización de país minero pues está en problemas, ¿no? Y cuidado con fastidiar a los actores económicos que se encargan pues de la inversión. No vaya a ser que se proyecta una imagen pues como un país estatista, como un país que tiene un gobierno, mejor dicho, estatista, que puede ir a la desaceleración. Para responder en puntos muy concretos. En los últimos 20 o 25 años hemos vivido bajo la idolatría del mercado. El mercado es muy importante, es un gran mecanismo de asignación de los recursos. Yo creo en la economía de mercado, pero junto con eso es fundamental el rol constructivo del sector público, y es un rol constructivo del Estado. Primero,
Segundo, para ir de frente al grano, yo no estoy en contra de la minería, no se puede estar en contra de la minería. El presidente chileno Salvador Allende dijo una vez, antes de ser presidente, el cobre es el salario de Chile. A ver, digan en Chile que van a eliminar el cobre, matan Chile. De modo que la minería ha sido siempre, a lo largo de la historia, la columna vertebral de la economía peruana. De modo que no se trata de estar en contra de la extracción de materias primas, pero lo que tiene que haber es un Estado que no responda a las grandes empresas y no responda a los intereses del Perú. Mira, por ejemplo, hubo una enorme discusión en el Perú sobre el lote 198, una discusión si debía entrar, no debía entrar, todas las, digamos, los economistas neoliberales diciendo que el Estado no. Yo digo, oiga, ¿y en Chile cuál es la primera empresa más grande de Chile? Codelco, que tiene en manos... Dígame, entonces, y no se está discutiendo cuando se discute el lote 192 el tema del gas. Una de las cosas que yo he propuesto es que yo voy a renegociar el contrato del gas porque hay que defender los intereses del Perú. Exacto, de repente lo del gas es mucho más importante que el lote 192. Nos hemos pasado discutiendo la conveniencia de explorar con un crudo que es espeso, que ya sabemos que es difícil, que de repente ni siquiera económicamente va a traer mucho, y Camisea es un tema de fondo, eso no significa estar en contra de Camisea, eso no significa ampliar. Yo estoy a favor de ampliar la explotación del gas. El Perú tiene más gas del que creíamos. Lo importante es además cómo usamos ese gas para darle más valor agregado. Soy partidario de las petroquímicas, pero esa es una cosa distinta a que no tiene que haber un gobierno que diga, oiga, ¿y cuánto nos están pagando por ese gas? ¿Y cómo ese gas lo vamos a usar bien? De la misma manera que yo fui el primero que propuso, creo, el gasoducto surandino. Pero esa es una cosa distinta a los precios en los que finalmente se han entregado ese gasoducto surandino y lo que los peruanos vamos a tener que pagar. En ese, pero la minería fue una palanca de financiamiento para saltar más arriba, para una diversificación Alan García estructural. Dice que debemos seguir siendo un país minero, que no se ha agotado. Tendremos que seguir el país minero, no se ha agotado, pero eso no es suficiente. Si el señor García cree que las materias primas llevan al desarrollo, está equivocado. Dice que van a cambiar los contratos de concesión de hidrocarburos. ¿Eso significa que en un gobierno del Frente Amplio no se respetarían los compromisos adquiridos? A ver, lo que nosotros estamos proponiendo es modificar tanto la Constitución como la Ley de Hidrocarburos en particular, para que, por ejemplo, en lugar de contratos de concesión, que son los que tenemos actualmente, en virtud de los cuales es el concesionario finalmente quien tiene la última palabra sobre qué hace con el recurso, llámese gas de Camisea, llámese petróleo del lote 192, ¿no es cierto? Lo cual ha devenido en que, por ejemplo, los habitantes de Cusco, Puno, Arequipa, hasta el día de hoy, y los cusqueños en particular, no podamos beneficiarnos de ese gas que se extrae desde nuestro territorio desde más de 10 años, sustituir esa fórmula por una en la cual se tenga contratos de servicios. Es decir, bienvenida a la inversión privada para que ayude en la extracción de la materia prima, pero que sea finalmente el Estado, ¿no?, planificando en una perspectiva de planificación en diálogo con la sociedad civil, con gobiernos locales, regionales, quien defina cuál es la mejor manera de utilizar ese recurso. El Estado, llegamos a otro punto interesante de su planteamiento. El Estado es el que debe terminar, no, pero para que termine, pero acaba de decir una cosa importante. Es el Estado el que decide cómo se utilizan mejor los recursos del país. No es la iniciativa privada, no es el de emprendedurismo, como se le está llamando, que es básicamente la fuerza más importante de nuestro país. Digamos, nuestro pecado es ser informales, pero lo supuestamente bueno que tenemos es que somos emprendedores, pero no, ellos no deciden, el Estado decide qué cosa es lo mejor. Para terminar con mi ejemplo anterior, nosotros creemos, por ejemplo, que en el caso del gas, ¿no?, de Camisea, debiéramos ya tener estas alturas, está encaminado, pero todavía de manera incompleta, un gasoducto, un poliducto y un polo petroquímico que nos permite utilizar esa materia prima para desarrollo industrial que pueda apalancar un desarrollo mayor en la macrosur, a partir de la industria del metano, del etano, etcétera, que podría generar empleo, que permitiría también atraer inversiones para infraestructura, que permitiría hacer despegar el desarrollo, repito, industrial en la macrosur. Primero, identificar con criterios técnicos, pero también sociales y políticos, las potencialidades del territorio, y luego determinar en diálogo entre Estado, sector privado, inversionistas, gobiernos locales, regionales, comunidades, qué es lo que conviene más y mejor hacer en determinado territorio, donde agricultura, donde minería, donde turismo, etcétera, ¿no? Sí hay inversiones para las cuales ya nuestras leyes vigentes establecen que tiene que haber consulta previa, libre e informada,
¿no es cierto? Particularmente en el caso de los pueblos indígenas, llámese comunidades campesinas y nativas, cosa que lamentablemente no se está aplicando necesariamente en nuestro país, sobre todo en el sector, en la zona andina, por resistencia del Ministerio de Energía y Minas, lo cual nos está generando, ¿qué cosa? Conflictividad social, muertos y heridos, y eso es inaceptable. ¿La gente se va a oponer entonces a la inversión? No. Veamos el caso de las Bambas. La gente no se opone a la inversión, está a favor de la inversión. Lo que hacía falta ahí era garantizar la institucionalidad, garantizar los procedimientos de diálogo para que la gente siguiera confiando en un proyecto que ya estaba instalándose y que ya tenía su curso y que debió haber continuado, solo que lamentablemente en lugar de fortalecer la institucionalidad, de generar mayor confianza en la ciudadanía, se la debilitó, se hicieron cosas de manera inconsulta y mira tú el resultado, 4 muertos de por medio. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos fortalecer la institucionalidad, consultar no lo que apoyar hay que consultar. Protestas. A ver, la protesta, Sol, por lo general se da cuando hay un Estado que no ha escuchado oportunamente, que ha ninguneado las demandas legítimas de una población. La pregunta es muy concreta. No apoyar este tipo de protestas violentas que incluyen delitos como toma de carretera o ataque a policía. No, lo que pasa es que tenemos el tiempo corto y usted habla muy bien. Entonces puede articular una respuesta de 3 minutos para... De acuerdo, te lo voy a responder en 30 Exacto. segundos. En un gobierno nuestro no tendría que haber protestas como las hay en este gobierno porque atenderíamos oportunamente a la gente. En su primera demanda sería inmediatamente atendida, escuchada y resuelta por la vía del diálogo y no de la represión y la criminalización. Tal es así que propone este escenario actual de crisis en ciernes. Y fuimos nosotros más bien quienes oportunamente, 2011, 2012, ya alertábamos sobre este escenario. Decíamos, señores, nuestra economía es excesivamente dependiente del sector extractivo, somos vulnerables a lo que puede ocurrir en el mercado internacional con los precios de los minerales, por lo tanto, para superar esa vulnerabilidad tenemos que diversificar la economía, potenciar otros sectores productivos. Lamentablemente, este gobierno y todos sus aliados, que para eso sí son aliados apristas, fujimoristas, optaron por continuar con más de lo mismo y profundizar ese nivel de vulnerabilidad que hoy nos tiene en una situación crítica. Diversificar la economía tiene muchos aspectos. O sea, puede tener unas interpretaciones forzadas y unas interpretaciones naturales. Pero porque diversificar, digo, bueno, yo diversificación productiva puedo empezar a hacer, puedo empezar a aplicar que la industria vaya modificando sus tecnologías y modernizando de alguna u otra manera nuestro sistema y los niveles de productividad para que no sea estrictamente extractiva, como dice usted. Pero para eso no solo se requiere tiempo, congresista Verónica Mendoza, se necesita inversiones muy grandes para diversificar la economía. Entonces, en un país como el nuestro, que todavía es incipiente en ese aspecto, porque usted mismo dijo, dependemos siempre de una economía casi primaria, de exportación de minerales y cosas por el estilo. ¿Cómo sería la política económica que usted, con el mismo modelo, ahí va la pregunta, con el mismo modelo que establece la Constitución Política del Estado, esta economía social del mercado? ¿Qué haría usted? ¿Qué transformación? ¿O usted no ofrece ninguna transformación? A ver, nosotros sí planteamos la necesidad de modificar la Constitución, porque la que tenemos actualmente es fruto de un acto arbitrario, autoritario, y nosotros creemos que nos merecemos una nueva Constitución fruto de un debate plural, de un consenso, de un nuevo pacto social, constitucional. Entre otras cosas, no únicamente, pero sí efectivamente creemos que se debe modificar el capítulo económico para no seguir limitando al Estado a un rol meramente subsidiario, sino potenciarlo como planificador, ¿no? Articulador, promotor en diálogo con el sector privado, en diálogo con las comunidades, con los productores locales, en diálogo, ¿no? En busca de consensos, pero promover un desarrollo económico sostenible. Ahora, quiero dar algunos ejemplos concretos, Alberto, para saber de qué cosa estamos hablando. Nosotros creemos, por ejemplo, que tenemos que superar esta lógica en la cual se han limitado los últimos gobiernos a explotar y exportar nuestros recursos naturales, llámese gas, llámese petróleo, llámese minería, sin ningún valor agregado, que es precisamente lo que te permite generar empleo y sostenibilidad. Por ejemplo, un caso además cercano a mi propia realidad como cusqueña, el gas de Camisea. Hace ya más de 10 años que se viene explotando y hasta el día de hoy los peruanos no nos terminamos de beneficiar de este recurso. Apenas un sector de la población limeña está empezando a recibir gas virtual, ¿no? Pero en toda la macrosur, Cusco, Arequipa, Puno, nada.
A partir de este recurso, muy bien podríamos, como ya está claramente planteado, ¿no?, con un proyecto integral de gasoducto que está en curso, pero que debe complementarse con un poliducto y con un polo petroquímico, ¿no?, es decir, generación de industria en la macrosur, industria del metano, del etano para producir fertilizantes, plásticos, etcétera. A partir de ahí, entonces, apalancar el desarrollo sostenible, integral, industrial de la macrosur. Lo que quiero decir es que tenemos todo el potencial, tenemos la materia prima. Hace falta simplemente voluntad política de priorizar nuestro desarrollo nacional, no estar sometidos solamente a los intereses de grandes transnacionales y hacer el esfuerzo como Estado de articular, generar sinergia entre productores, entre innovación científica, tecnológica que se pueda producir en las universidades para darle valor agregado a esas materias primas. Para evitar entrar en contradicciones, ¿no? Porque usted acaba de decir, el país necesita desarrollar bien su política extractiva, es decir, con coherencia, ¿no es cierto?, que pueda generar empleo, que pueda generar desarrollo, eso, ¿no? Y no que beneficie solo a un grupo de las empresas que eventualmente lo hacen. Sin embargo, la gente que la acompaña a usted, la gran parte de las personas que la acompañan, no son precisamente en ese ámbito muy de apertura, son más bien identificados por un grueso de la población, no quiero decir si más o menos, pero por un grueso de la población como gente muy radical que son antimineros o antipolíticas extractivas. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros dependemos gran parte de nuestras exportaciones y nuestra economía de la exportación de minerales, ¿cómo va a conciliar usted entre los que la rodean en ese sector político y los objetivos que usted acaba de decir, que los hace con transparencia, pero con firme decisión de que las cosas no marchen ¿cómo se llama?, chuecas, sino correctas y derechas? ¿Cómo haría usted conciliar ese? En realidad, lo que ha habido es una suerte de estigmatización frente a... ¿Usted cree que se ha estigmatizado? Sí, yo creo que en gran medida una estigmatización... ¿A Marco Arán se le ha estigmatizado? Sí, ciertamente. Pero si su prédica es... Yo le he tenido acá a Marco Arán, yo lo respeto mucho porque es un hombre que tiene una convicción, ¿no es cierto? Y además ha aceptado que usted la ganó, las elecciones internas, pero él es un antiminero. No, de ninguna manera. Nosotros en el Frente Amplio tenemos una propuesta política y programática que es fruto del debate y del consenso de las distintas fuerzas políticas y sociales que lo integran, y ahí en esa propuesta programática en ningún momento decimos no a la minería. Esa propuesta programática en ningún momento decimos no a la minería. Lo que decimos es que las cosas se tienen que hacer de manera ordenada, planificada y se tienen que respetar las reglas de juego. ¿Eso qué significa? O sea, respetar la ley, en otras palabras. Exactamente. Para empezar, ordenamiento territorial. Definir de manera participativa, Estado, empresa, comunidades, dónde sí y dónde no, minería, agricultura, turismo. Ese ordenamiento territorial que usted lo ha venido proponiendo bastante tiempo atrás, yo lo recuerdo. Mire, estaba ya usted terminando 5 años de experiencia parlamentaria y eso no se ha logrado. Estamos impulsando ese debate, pero efectivamente hemos tenido una enorme resistencia, en particular del propio gobierno, de sus congresistas, ¿no?, que han bloqueado de manera sistemática este proyecto de ley en el Congreso de la República, y precisamente por eso es que queremos ser gobierno, para nosotros sí implementarlo de manera efectiva. Entonces, ordenamiento territorial para empezar, los mecanismos de consulta que hoy en nuestro país son ley, e incluso ley de leyes, porque por ejemplo la consulta previa tiene rango constitucional y sin embargo no se respeta ni se aplica adecuadamente, nosotros sí la aplicaríamos, porque creemos que el diálogo es la mejor manera de asegurar que los proyectos de inversión se implementen en un clima de paz, de gobernabilidad y con sostenibilidad. Pero usted sabe, congresista, que la realidad es una, ¿no es cierto? Y los ideales son otros. Entonces, usted puede tener grandes ideales y grandes deseos de hacer las cosas, pero hay una realidad que lamentablemente contrasta en nuestro país y que a veces nos genera frustración. Yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, pero yo le pregunto, ¿cómo implementaría usted, coercitiva, compulsiva, a fuerza de ley, ¿a fuerza de qué? O sea, ¿qué tipo de empoderamiento podría usted mostrarle al país para decirle, señores, mire, esto no está funcionando? Y yo como presidenta elegida o electa, qué sé yo, sí lo voy a hacer funcionar y sí se va a respetar la ley y se va a respetar con todos los mecanismos que nos da la democracia, pero se va a respetar. Entonces, la consulta popular será obligatoria de acuerdo al mandato constitucional, todo lo demás.
Pero para eso usted tiene que tener un empoderamiento muy fuerte. Y este país que está tan fracturado y tan atomizado, es muy complicado, congresistas. Por eso yo que apelo a su sentido de realismo político para ver si estamos en lo cierto. Pero el realismo político nos dice que así como estamos, no podemos seguir. Ya. No podemos seguir así. Es inviable. Porque es inviable. ¿Por qué? Porque ya el ciclo de precios altísimos de los minerales se ha acabado. Es posible que se vuelva a levantar, pero no va a ser ni mañana ni pasado, obvio, ¿no? va a demorar. Y tampoco sea probablemente en la dimensión en la que se tuvo en los años precedentes. No es sostenible tampoco porque hemos tenido conflictos sociales que han estallado en costa, sierra y selva, que nos han generado 55 muertos, Alberto, en este gobierno, sin contar los cerca de 100 muertos que hubo en el gobierno aprista en conflicto social. Eso es insostenible. Así no podemos seguir. Con proyectos que empiezan, no se puede que luego se bloquean, que luego se detienen, que no se pueden continuar. Las cosas tienen que empezar a hacerse de manera ordenada y planificada. Nos conviene absolutamente a todos. Le conviene a las comunidades, le conviene al Estado, le conviene al inversionista, que lo último que quiere es que su proyecto se empiece, luego se detenga, luego tenga que cargar con el pasivo de un muerto a cuestas. Lo que hay que hacer es ordenar la casa y empezar a hacer respetar las reglas del juego. Y para ir a casos concretos, Alberto, se ha dicho, por ejemplo, que la población de Espinar es antiminera y de esa manera se la ha descalificado, cuando en absoluto esa población se opone a la minería, convive desde hace 30 años con la minería, y lo que pedía, y lamentablemente eso devino en un conflicto social absurdo, lo que pedía era que se respetara su medio ambiente, su derecho a una vida sana. Lo propio en Las Bambas, para remitirnos a un caso más concreto. Tampoco hay oposición Cajamarca no es a la minería. Perdóname para terminar con el caso de Las Bambas. Y lo que ocurrió ahí es que algo que iba medianamente bien, sin mayor conflicto y con consenso, falta de información. Por un cambio de última hora, sin diálogo, sin consulta del esquema del proyecto, se genera un conflicto. Ahora, hay otras zonas en las cuales creemos que hay que empezar de cero. Es decir, hay que restituir la confianza en la población que ha visto, por un lado, un Estado que no lo protege, que es permisivo con la contaminación, con la vulneración de derechos, y por otro lado ha visto empresas, y hay que decirlo, que lamentablemente tampoco respetan las reglas del juego. Y ha sido el caso de Yanacocha, y ha sido el caso de Sauner, por ejemplo, en el caso del proyecto Tía María. Yo creo que es totalmente legítima la desconfianza de la población que, teniendo frente a sí una empresa que ha vulnerado derechos ambientales, laborales, que ha contaminado la bahía de Ite, en Moquegua, que la población diga legítimamente, yo no confío, yo pienso que si es que se hace este proyecto aquí me va a contaminar, me va a afectar mi producción agrícola, pecuaria, etcétera. Lo que hay que hacer entonces es ordenamiento territorial nuevamente, pero también fortalecer la institucionalidad. Tenemos que tener un Ministerio del Ambiente, un organismo de fiscalización ambiental legitimado, potente, que le garantice a la población que va a hacer todo lo posible para evitar problemas de contaminación con estudios de impacto ambiental sólidos, rigurosamente revisados, y no entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, con adecuada participación ciudadana, y que a su vez, frente a casos de contaminación, va a estar ahí para sancionar, para multar, para corregir. Lamentablemente en los últimos años no es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha debilitado la institucionalidad ambiental, se le han quitado funciones, prerrogativas al MINAM, al OEFA, y eso más bien ha contribuido en que la gente desconfía aún más. Entonces, ¿cómo sobre la base de la desconfianza pretendes imponer algún proyecto? Usted admite que el Perú necesita de Conga, de Tía María, de Bambas. A ver, el Perú necesita inversiones. Porque lo que usted está cuestionando no es que se vendan esos recursos, sino el mal uso o el uso ineficiente que se está dando a los recursos que esa venta genera. A ver, yo creo que la deficiencia de los últimos gobiernos ha estado en varios niveles. Primero, que no se supo aprovechar la importante renta que se debió haber reinvertido en diversificación productiva, en educación, ¿no?, universitaria en particular, innovación científica, tecnológica, para que ahora pudiésemos aprovechar toda esa capacidad humana para promover industrialización, ¿no?, valor agregado a todo este potencial productivo que sí tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que nuestra clase política ha estado obnubilada con la renta fácil, ¿no?, de los minerales del gas y del petróleo, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? Fácil quedarse de brazos cruzados, como te decía.